Ya conocemos la función exponencial y sabemos que la función exponencial, de acuerdo a como la tenemos definida, es una función biyectiva. Es una función que admite inversa. Entonces, la función exponencial tiene que ver con el valor de su base para poder definir la gráfica que le corresponde. Si nosotros trabajamos con una base mayor que 1, dijimos que la función es creciente. Y si la base está entre 0 y 1, un medio en este caso, la función es decreciente. Dijimos que la base tiene que ser positiva y además distinta de 1 para que sea una función biyectiva. Cuando vos trabajás con la función inversa, que justamente existe por ser una función biyectiva, una de las cosas que tenés que pensar es que si la tabla de valores está definida con esta estructura, la inversa va a estar dada con la inversión justamente de las variables. Porque si vos tenés una función que va de A en B, su inversa va a ir de B en A. Por lo cual, lo que antes funcionaba como X será Y y lo que funcionaba como Y será X. ¿Qué se hace? Se invierten justamente los pares ordenados. ¿Por qué? Al invertirse las flechas, lo que se está invirtiendo es el par ordenado. Por eso, si yo tenía el par ordenado 0, 1 en la función directa, la función inversa va a tener el par ordenado 1, 0. El par ordenado 2, 1, 4, 2, un medio menos 1, un cuarto menos 2. Lo mismo ocurre con esta. El par ordenado 1, 0, un medio 1, un cuarto 2 y trabajo con el par 2 menos 1 y 4 menos 2. Vamos a tratar de armar los puntos que corresponden en el sistema. El 1, 0 es este. El 2, 1 es el par que se ubica aproximadamente en este lugar. El 4, 2 que se ubica aproximadamente en este lugar. El 1 medio menos 1 que se ubica aquí. Y el 1 cuarto menos 2 que es un valor que se ubica aquí. Vamos a completar el eje que tenemos, el eje Y un poco más definido hacia los valores negativos y tenemos, en este caso, estamos teniendo el menos 1 y el menos 2. La gráfica es una gráfica que tiene este aspecto. Y si la función exponencial era una función creciente, la función logarítmica inversa es también creciente. La inversa de la exponencial se llama logarítmica. Y de algún modo, si yo sé que el y es igual a 2 a la x, en este caso voy a decir que la función inversa se escribe como y igual al logaritmo en base 2 de x. Vamos a trabajar con la función inversa que se llamará función logarítmica. A partir de acá después vamos a definir lo que es el logaritmo. Pero la idea es que teniendo esta gráfica, yo sé que si la asíntota horizontal se encuentra en este caso en y igual a 0 hacia la izquierda, o sea, hacia menos infinito, en este caso lo que voy a tener es una asíntota vertical. Voy a tener una asíntota vertical, pero en donde la ecuación va a tener caracterizado el x, porque va a ser el eje y que tiene todos los x iguales a 0. Por eso es la asíntota vertical
x igual a 0 hacia menos infinito. Del mismo modo que esta se da hacia menos infinito. Si trabajamos con esta tabla de valores y tratamos de dibujar la función inversa, esta también va a ser una función logarítmica en base 1/2 de x. Así se describe la inversa de la exponencial. Entonces, la idea de trabajar con esto es que el 1, 0 es uno de los valores, el 1/2, 1, 1/2, 1, 1/4, 2, en el 2 vale menos 1 y en el 4 vale menos 2. Entonces, la gráfica tiene este aspecto. Este aspecto que también habla de una función decreciente, pero cuidado, porque aquí en la función exponencial estoy teniendo una asíntota horizontal en y igual a 0 hacia más infinito. En este caso, la asíntota será vertical, que es esta, la asíntota vertical en x igual a 0 hacia más infinito. O sea, del mismo modo que esta se da hacia más infinito, su función inversa también tiene una asíntota hacia más infinito, pero es una asíntota vertical. Ahora yo diré, si la función f tiene dominio R y codominio R+, la función inversa, que es la logarítmica, también va a tener que ver con esta estructura, pero se escribirá f a la menos 1, que va de R+ en R, porque vuelve. O sea, si la función iba de R a R+, la inversa va de R+ a R. De modo tal que la f a la menos 1 de x se escribe como logaritmo en base a de x. Fíjate que todo lo que se da en la función exponencial se da al revés, si querés que te diga, en la función inversa. Si en la exponencial el dominio es R, en la logarítmica lo que es R es la imagen. Si en la exponencial la imagen es R+, en la logarítmica el dominio es R+. Si en la exponencial vos estás teniendo el corte con el eje Y en 1, en ambos casos, en la logarítmica el corte con el eje X es 1. ¿Lo ves? O sea, todo lo que ocurre en la función exponencial ocurre al revés en la logarítmica. ¿Te das cuenta? Por eso vos tenés que tener muy claras las gráficas para poder trabajar con estudios posteriores. Pero es importante que las gráficas que sean, digamos, elementales de función exponencial y logarítmicas, vos las tengas claras. De algún modo, yo estoy teniendo una función que no está desplazada, pero puedo trabajar con funciones desplazadas, que se desplacen hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, con toda la teoría de desplazamientos que ya hemos visto en otros videos. Lo importante es que vos tengas, digamos, mucha claridad en la definición de estas dos funciones y las gráficas que se asocian dependiendo del valor de la base, porque el A se llama base en la exponencial, del mismo modo que esa base que se hereda a la logarítmica también lleva el mismo nombre. El X es el argumento del logaritmo y en este caso es el exponente. Ahora vamos a ver cómo definimos el logaritmo para que el tema de la función inversa de la exponencial llamada logarítmica cierre conceptualmente con la definición de logaritmo. El logaritmo
es una operación que se maneja teniendo en cuenta una base y un argumento. Se define el logaritmo en base A de B como un número C, de manera que ese C verifique que la base elevada al logaritmo, el resultado, me dé el argumento. Esta es la definición de logaritmo. Entonces, te pregunto, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 8? Es un número C, de modo que 2 elevado a la C me da 8. ¿Te das cuenta? O sea, 2 elevado a la C me da 8. 2 a la C es un número que podemos escribirlo con la misma base. Entonces diré que el C vale 3. Por eso cuando vos trabajás con logaritmo, te valés, digamos, de la exponencial. Justamente porque el logaritmo es la función inversa de la exponencial. Y la idea es que cuando vos, teniendo una tabla de exponencial, de función exponencial, ponele 2 a la x igual a 2 a la x, en donde para el 0, el 1, el 2, vos vas a tener 2 a la 0, que es 1, 2 a la 1, 2 al cuadrado. La función logarítmica, que es la función inversa, va a manejar justamente la definición de logaritmo. ¿Por qué? A mí me conviene poner como x potencias de 2, porque justamente son los resultados que vos obtenés para la y en la función directa. Es mucho más fácil trabajar con eso. Entonces, yo digo, si mi idea era poner 4, por ejemplo, en la x, y la función decía logaritmo en base 2 de 4 me va a dar la y, aplicando la definición de logaritmo, digo 2 a la y es 4. O sea, esto me dice que 2 a la y es 4, pero 2 a la y es igual a 2 al cuadrado, ¿no? Porque 4 es 2 al cuadrado, por lo cual la y vale 2. Por eso, nosotros podemos decir que estamos invirtiendo el par ordenado que nosotros habíamos obtenido con la exponencial. ¿Te das cuenta? Porque el par ordenado de la exponencial era 2, 4 y en la logarítmica se invierte. Es 4, 2. Tenemos que tener mucho cuidado de colocar acá valores que sean positivos, porque si no ponemos aquí valores positivos, no vamos a poder encontrar el logaritmo, porque justamente el logaritmo tiene que ver con la exponencial y todos los resultados de la exponencial son positivos. Por eso el dominio de un logaritmo siempre es mayor que 0 y la base tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Entonces, al trabajar con la función logarítmica independientemente de la función exponencial, yo diré que la función logarítmica es una función g que va de r más en r, tal que g de x es igual al logaritmo en base a de x, con a mayor que 0 y distinto de 1, que justamente son las condiciones que nosotros habíamos usado para trabajar
con la base de la exponencial, porque la base de la logarítmica resulta ser la base de su inversa, que es la exponencial. Tanto diré que la inversa de la exponencial es la logarítmica, como la inversa de la logarítmica es la exponencial, ambas con la misma base. Así que la idea es que trabajando con la función logarítmica, yo ya sé que la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Pero aparte hay otra característica re importante. El x, que es el argumento del logaritmo, tiene que ver con valores del dominio. Y los valores del dominio son valores mayores que 0. Por eso siempre el x, que es el argumento del logaritmo, es mayor que 0. Y estas son dos características súper importantes que se dan con la función, en la función logarítmica. Las propiedades de las potencias son bastante análogas en cuanto a su demostración con las propiedades del logaritmo. Te voy a escribir las propiedades de ambas para que las tengas claras. La potencia tiene tres propiedades características. Si yo trabajo con un producto de potencias de igual base, a la n por a la p, eso es igual a la n más p. Eso lo hemos demostrado cuando trabajábamos con potencias de números. Entonces, si yo trabajo con a la n dividido a la p, esto sería a la n menos p, que es un cociente de potencias de igual base. Y trabajar con la potencia de otra potencia es equivalente a trabajar con la potencia que tiene como exponente el producto de las potencias de los exponentes dados. Estas tres propiedades nos van a habilitar a enunciar tres propiedades de logaritmo que son análogas a estas. La segunda propiedad tiene que ver con el cociente. El logaritmo de un cociente es la resta del logaritmo de b menos el logaritmo de c. Siempre, fíjate, que nos manejamos con la misma base que teníamos antes. Acá pasa lo mismo. La base es la que se maneja en la resta también. Y la tercera propiedad, que es una de las propiedades que se usa más, que un poco le da sentido al logaritmo, es trabajar con el logaritmo de b a la n, en donde lo que se hace es pedir que este n funcione como factor. Entonces quedaría n por el logaritmo en base a de b. Estas tres propiedades se demuestran utilizando las propiedades de la potencia. En su oportunidad las vamos a demostrar, pero esto te va a servir muchísimo para poder trabajar con las funciones, con los ceros de las funciones, con ecuaciones exponenciales y logarítmicas y con todo el trabajo que tiene que ver con la operatoria matemática relacionada con estas funciones.